Bueno, a esta hora ya vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar del Mundial 2026. Bueno, para hablar de ese tema tengo a un experto que ya está conmigo y además amigo de la casa, amigo de la radio, Grover Calderón, periodista deportivo. Grover, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. El gusto es mío, querido Carlos Flores. Caramba, después de mucho tiempo y estamos aquí listos para lo que tú quieras interrogar. Hermano querido, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció el desempeño de los equipos sudamericanos, los que están más relacionados a nosotros? Bueno, definitivamente hasta aquí, y no hay que alarmarse tanto también porque esto es el inicio, pero no hemos conseguido ni una victoria. El más llamado a ganar, por decir Brasil, ha tenido como un duro rival a Marruecos, y ni siquiera empezó ganando, sino que terminó empatando con el gol de Vinicius para no perder el partido. En todo caso, eso es por la parte de Brasil. Por el otro sudamericano que debutó y fue goleado es Paraguay. Ese sí está preocupante porque fue goleado por Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos ha demostrado un fútbol espectacular de la mano de Mauricio Pochettino, su director técnico, en el cual se ha visto una mezcla sudaca-europea en su fútbol, rápido, preciso, eficaz a la hora de la verdad, y se llevó la victoria. Y ayer cayó precisamente Ecuador un tanto contra cero contra Costa de Marfil. Sí. Así que hasta aquí los sudamericanos no han hecho pie en el Mundial. Es la primera fecha. Hoy debuta, por si acaso, Uruguay a las 18 horas, y así que vamos a ver si Uruguay logra la victoria frente a Arabia Saudita, y mañana está Argentina también debutando, el campeón del mundo, ¿no? Grover, pero ¿qué pasó con Estados Unidos? Oye, en 20 años tan rápido un fútbol puede crecer, se puede desarrollar tanto. Me dio pena por Paraguay, viejo. Claro, pues, mira, aquí cuenta mucho, querido Carlitos, los planteamientos de los directores técnicos, ¿no? Cómo moves tu ficha. Y respecto a lo que decías, la evolución del fútbol de Estados Unidos, ellos vienen trabajando hace bastantes años, aunque inclusive han trabajado más en el fútbol femenino que en el masculino. Aún así ya se están viendo los resultados, y hay jugadores que ya juegan en ligas de primer nivel. Su capitán, Pulisic, es un referente total de esa selección. Pochettino, no se olviden de que viene el Tottenham, viene el PSG, ha sido técnico del Chelsea, y tiene armas con que parársele a cualquier selección. Y en este caso la damnificada, la goleada fue Paraguay, ¿no? Que creo que nadie esperaba que eso pueda ocurrir. No. Primero porque creemos que Paraguay tiene más fútbol que Estados Unidos, pero si retrocedemos en la historia, en 1930, esto ya había ocurrido, te cuento, Carlos Flores. En 1930 en Uruguay, en el primer mundial, Estados Unidos ya le había ganado también a Paraguay. En el primer tiempo le hizo 3-0. Esos fueron los 3 goles del partido. No, ¿en serio? De larga. Sí mismo, mi hermanazo. Bueno. A ver, lo que me preocupó ayer, por ejemplo, de Ecuador, oye, los 2 goles en el poste, y yo le hice un comentario con la gente que estaba mirando el partido, le dije, el que no mete, recibe al final, y creo que estaba con la boca salada, y eso pasó. Me dio pena, Yo siempre pienso que a Ecuador le falta algo, le falta aura, le falta garra, le falta mística para jugar una Copa del Mundo. Yo no voy a discutir jamás, por ejemplo, el planteamiento de Ecuador, el físico de Ecuador, el buen fútbol que tiene Ecuador, pero un partido de fútbol se la gana con otros condimentos igual, y eso es lo que está faltando, de mística, aura, garra mundialera, ¿no? Que es lo que le cuesta mucho a Ecuador, y en momentos difíciles se apaga, ¿no? Claro, porque tiene una fortaleza física. ¿Viste Valencia? Lo que es una mole, es un motor, pero a todo nivel, es un F-16. Y los demás igual. Pero ni más ni menos. Todo lo que dijiste le queda muy bien a Valencia. Pero cuando no hay mística, hermano, ojo, que yo te iba a decir, en físico está para medirse con cualquiera, y ya mismo le va a tocar a Alemania, y ahí se va a ver. Pero Alemania, yo te aseguro que también esa selección tiene mucha mística mundialera, no tiene aura mundialera, saben jugar los momentos difíciles, no se achicopalan. O sea, este tipo de partidos se los juega, es un campeonato corto, pues no se lo juega con mucho criterio, sin equivocarse en nada, ¿no? Quien se equivoca un poquito lleva. Claro. A ver, ¿cómo le va a Colombia? ¿Cómo le va a Uruguay? ¿Y cómo le va también a Argentina?
Correcto, Argentina. A ver, al margen de Argentina y al margen de Brasil, ¿en qué equipos tienes fe? O sea, que van a avanzar, van a llegar por lo menos a semifinales, ¿o no? ¿De Sudamérica o en general de los 48 No, selecciones? de Sudamérica. Para mí siempre un candidato es Uruguay, siempre. Uruguay juega feo, así, directamente, pero qué garra que tiene, ¿no? Claro. Y para mí siempre Uruguay. Colombia pasa por una cosa muy similar a lo que acabo de explicar con Ecuador. Entonces, para mí, si después de Argentina-Brasil, un candidato de nuestro continente, un candidato de Conmebol, es Uruguay. Así, indudablemente Uruguay. ¿Y cómo lo ves a la CONCACAF, a México, al dueño de la casa? Al dueño de casa. Mira, México va siempre a los mundiales porque es feo decir, es fácil la CONCACAF, es feo decirlo así, pero cuando le toca a México con equipos, con selecciones bastante fuertes, ahí es cuando se ve las deficiencias, ¿no? Y ojo, ¿no? Que México es la cuarta liga mejor pagada, la que mejor paga en el mundo, la cuarta. Correcto. Y en todo caso, muchas veces uno espera otras cosas de México, pero también sin menospreciar nuestro propio fútbol. Vos ves el fútbol mexicano, ves el fútbol boliviano, te aseguro que se parecen, tío. Oh. Entonces, más allá obviamente de los millones que ellos gastan. Claro, de todas formas, ahora en este torneo y siendo dueño de casa con un buen debut, ojalá que le vaya bien, ¿no? Porque ellos son fanáticos del fútbol desde siempre, ¿no? Y no se olviden que, por ejemplo, el Azteca es un estadio histórico en el cual fue campeón Pelé y México organizó. En el 86 fue campeón Diego Maradona y México organizó en ese mismo estadio, en el Azteca, han salido campeón Pelé, Maradona, y ahora es su tercer mundial de México. Claro. Y ojalá que futbolísticamente hablando tenga mejor suerte, ¿no? Tenga resultados más positivos, porque su gente la verdad que se lo merece, ¿no? Porque definitivamente son bien futboleros los mexicanos y por el bien de su fútbol, que su selección avance. Y ya dio el primer paso, ¿no? Vamos a ver cómo viene lo siguiente. Yo a México recién empiezo a evaluar en octavos de finales, porque lo máximo que ha llegado es a cuartos de finales. Entonces, octavos, cuartos, ahí se queda, ¿no? Y del global... de que va a pasar la primera fase, pero veremos qué que se le viene en el mata-mata, en el mano a mano, cuando ya es un solo partido. Y del global, Grover, del global... fuera de Francia, fuera de España, de Alemania, ¿alguna sorpresa que te llame la atención, que más o menos decís, oye, estos están terribles, van a llegar lejos? Ojo con Japón, ojo con Japón. Sí. Japón viene trabajando hace mucho y Japón en estos momentos se le para a cualquiera selección. Mucho ojo con Japón. Y si me hablas de candidatos, bueno, para mí la revelación va a ser Japón. Y más allá de Argentina, España, Francia, Alemania y Brasil, que son los candidatos de siempre, los que siempre pueden ser campeón, para mí ahí hay que agregarle a Portugal. Si Portugal aprende este mundial a jugar, no a ser Ronaldo dependiente, va a dar mucho, pero mucho que hablar, ¿no? Porque tiene una generación bastante buena: Bernardo Silva, Jota, Ramos, Camarinha. Y en fin, Vitinha. Son jugadores espectaculares. Ay, interesante, sí. A ver, ojalá. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la conferencia de prensa cuando hicieron al término del partido con Brasil, cuando jugó con Marruecos, diciendo que no se podía hablar en español, viejo? Oye, estos gringos se pasan, ¿no? Es correcto. Estos gringos son... Es correcto, te cuento. Cada vez esto va a seguir mejorando. Por ejemplo, cuando juega Brasil, Marruecos, en los dos idiomas de las dos selecciones de los dos países que están en ese momento. Marroquíes, o sea, hablas árabe o hablas portugués por Brasil. Ya. Y el idioma que sí está autorizado para todas las conferencias de prensa es el inglés. Entonces, eso lo llama a la perfección a todo mundo, llámese jugadores, directores técnicos, periodistas, que son los que más se han quejado, pero que tienen que aprender a hablar el inglés para poder estar comunicados contigo. Entonces, claro que obviamente nosotros, no habla español y entonces no le permitieron hablar español, nos sentimos ofendidos nosotros, ¿no? Pero de todas formas también se van a sentir ofendidos los marroquíes, los portugueses, los árabes, en fin, las diferentes selecciones.
un africano no le vas a hablar en español, le vas a hablar en su idioma, o en todo caso, si no se entiende ninguno, el inglés es el idioma autorizado para las conferencias de prensa, y son reglas de FIFA que desde siempre bueno, te explico, son 8 idiomas que se pueden hablar dentro de la FIFA. Ya. 8 idiomas permitidos. Vos si querés hacerle una carta a la FIFA, por ejemplo, querido Carlito Flores, que vos tenés que dirigirte en inglés, que es la primordial, o lo podés hacer en francés igual, lo podés hacer en portugués, lo podés hacer en árabe. Ya hasta ahí he dado 4 nombres. Lo podés hacer también, a ver, ¿qué idioma me falta? Bueno, alemán. Son Alemán. 8 idiomas. Sí. ¿En honor a qué? En honor a las 8 selecciones que han sido campeonas del mundo y las que son dueñas de casa. Ah, entonces, mira vos. Así es la regla oficial. Ese es el libro FIFA, ¿no? Lo que te estoy contando, el reglamento FIFA. Entonces, para mí no fue nada extraño cuando no se permite hablar en español. Antes, obviamente, hasta el Mundial de Qatar, en lo que podía hablar el jugador Belleza y era permitido, ¿no? Porque en este caso, Hakimi, que nació en España, pero es nacionalizado marroquí, igual ha jugado el Real Madrid, te aseguro que habla bien español, debe hablar bien francés igual, porque ahora juega en el Paris Saint-Germain. Entonces, son jugadores que cada vez más se preparan, y de todas formas, la FIFA es, como te digo, muy cuidadosa en ese aspecto, porque cuando hay los reclamos y todo, la primera lengua es la inglés, de ahí la francesa, de ahí, para suerte de nosotros, el español, ¿no? Ah, perfecto. Bueno, entonces era por cuestiones también de poner orden, porque si no sería todo un quilombo, ¿no? Sería toda una chacota, ¿no? Exactamente, todo el mundo hablaría su idioma y tal vez exigiría que el otro hable también así, y nunca se olviden que un traductor es un traductor, hay veces no te traduce exactamente con la expresión o lo que quiere decir el técnico, el jugador, el periodista, ¿no? Claro, porque si yo voy a la conferencia de prensa del Mundial, yo en quechua, en aymara le voy a preguntar, viejo, entonces no, pues no. Claro, sabés, digamos, ¿no? Claro. Entonces, estás en lo correcto. Buen ejemplo, muy buen ejemplo. Grover, siempre un placer hablar contigo, conversar. Hace mucho que no lo hacíamos, pero por lo menos por la radio lo hemos hecho. Te puedo estar llamando para hablar del Mundial estos días y por favor decime dónde vas a transmitir, porque te he visto en redes sociales, por favor. Claro que sí, querido Carlitos, yo tengo radio en línea que es Radio Óptima Bolivia. ¿Ya? Y en el TikTok lo mismo, Radio Óptima Bolivia o Grover Calderón. En el Facebook, Radio Óptima Bolivia o Grover Calderón. En todo, ¿no? En todo lo que son las redes sociales, me encontrás con el mismo nombre. Y obviamente estamos con información al día, estamos siguiendo el Mundial paso a paso. Y sería un enorme placer. Ya es un placer charlar con vos, querido Carlitos, y estamos a tu disposición cuando quieras agarrar el teléfono, preguntar, llamar, salgamos a vivo, que la gente se informe, que sepa, y me encanta que hagas todo este tipo de preguntas, porque muchas veces las mismas redes sociales te dan chuta la información, hay que saberla completa, claro, hay que saber la raíz, hay que saber los datos exactos, hay que saber, hay que leer, ¿no? Para poder darle una información lo más completa posible al radioescucha, al oyente, al tiktokero, a la persona que en estos momentos nos esté escuchando, ¿no? Bueno. Así que, Carlito, cuando usted guste, mañana, si quiere usted, le metemos igual con lo que vaya a ocurrir en la fecha de hoy. Claro que sí. Grover, gracias, hermano. Te mando un abrazo, buenas vibras y ya estamos. Te voy a llamar mañana, ¿eh? Un abrazo. Listo, querido Carlito, que tengas un buen inicio de semana. Saludos a toda tu audiencia y estamos atentos a la llamada. Listo, un abrazo, querido Carlito Flores. Un abrazo. Estaba con nosotros Grover Calderón, periodista deportivo, amigo de la casa, precisamente hablando de fútbol. Señoras y señores, nos tenemos que ir. Increíble cómo se nos fue el tiempo.